Pedro y David eran dos hermanos que se llevaban apenas un año de diferencia en edad. Junto con sus padres formaban una hermosa familia de 4. Desde pequeños en su casa siempre hubo carencias, pues vivían en un país latino que daba muy pocas oportunidades a la población, debido principalmente a la corrupción predominante en todos los ámbitos de autoridad, comenzando con la figura principal, la presidencia. El padre, un hombre muy trabajador, no lograba sacar adelante a su pequeña familia. Por más trabajos que hacía, incluso con dobles turnos, no conseguía mejorar las condiciones de su humilde hogar. Los salarios en su país eran muy bajos, y el costo de la vida muy elevado, tanto así que su salario mínimo no alcanzaba ni siquiera la mitad de la canasta básica. Algo que perjudicaba mucho a sus pobres finanzas, es que la educación escolar, pese a ser una escuela de gobierno y supuestamente gratuita, exigían uniformes y cuotas escolares, además de solicitar constantemente dinero para supuestas mejoras de las escuelas. Pese a todo, hacía su mejor esfuerzo porque sus 2 pequeños hijos tuvieran una formación y asistieran sin falta a la escuela. Los años fueron transcurriendo sin que hubiera una esperanza mejor para ellos. El futuro que vislumbraban era solamente de mayor pobreza, pues la inflación siempre subía, su moneda bajaba de valor, los impuestos siempre en aumento, y los servicios públicos como luz, agua y transporte, seguían aumentando siempre por arriba de cualquier incremento salarial que pudieran tener. Llegó el día, en que el mayor de los hermanos, Pedro, cumplió los 16 años de edad, y decidió, como mucha de la población humilde de su país, cruzar de ilegal a los Estados Unidos, con la esperanza de mejorar la situación familiar. Con grandes sacrificios toda la familia reunió los fondos necesarios para que Pedro pudiera pagar los gastos del viaje, así como los servicios de quien lo cruzaría al país de las oportunidades. Con una gran tristeza, y con un grandísimo dolor, los padres y su hermano le vieron partir una madrugada de domingo. Los abrazos fueron fuertes y llenos de amor, como queriendo no abrir los brazos para que nunca se fuera. Con lágrimas en los ojos le vieron marcharse caminando, alejándose de la humilde casa, viéndose cada vez más pequeño, hasta desaparecer en la distancia. Los días transcurrían lentamente sin tener noticias de Pedro. Esos días se convirtieron en meses. Por fin tuvieron novedades, y realmente fueron muy buenas. Pedro había logrado entrar a Estados Unidos y había conseguido un trabajo en los campos de cultivo. A partir de entonces las condiciones comenzaron a mejorar poco a poco, gracias a las remesas en dólares que Pedro enviaba rigurosamente a sus padres. Pocos años después de su partida, el padre de familia falleció, y como si esto fuera poca desgracia, a los 2 años también lo hizo la madre. David quedó solo, sin padres y sin hermano. Para entonces David tenía un modesto trabajo como empleado de mostrador en una ferretería. No ganaba mucho, más si lo suficiente para mantenerse solo. Buscando mejorar, David se mudó a otra vivienda que se ubicaba en una mejor colonia. Los robos y los drogadictos eran mucho menos que en la antigua vivienda. Unos meses después del fallecimiento de la madre, se perdió contacto con Pedro. Realmente David no requería de las remesas de su hermano, pues gracias a Dios el empleo y las prestaciones eran buenas. Tenía un patrón muy consciente, pues él mismo había crecido a partir de una situación más humilde que Pedro y David. Sin tener más noticias de Pedro, los inviernos fueron transcurriendo uno tras otro, y David se preguntaba qué habría sido de su hermano en un país extranjero. Un buen día. David, el pequeño de los hermanos, que ahora tenía 54 años, encontró un sobre en el buzón de su casa. Este sobre era diferente a los demás que recibía, pues no se trataba de un cobro. Con gran extrañeza sostuvo el sobre en sus manos, hasta que la curiosidad le hizo analizarlo. El sello postal era de Estados Unidos, y el nombre del remitente era de su hermano Pedro. No podía creer lo que veía. Su corazón palpitaba con gran fuerza, pues al fin, después de más de 30 años sin saber nada de su hermano, tenía una carta que él le había enviado. Por el volumen del sobre se notaba que era una extensa carta de muchas hojas. Imaginó que su hermano Pedro tenía tantas cosas que contarle y por ello le había escrito casi un libro. David se dijo para sus adentros que esa carta tenía que disfrutarla y leerla con calma. Estaba pero que muy emocionado. Lo primero que hizo fue prepararse una taza de café, pues odiaba el té, y no sabemos por qué ni nos importa, y se acomodó plácidamente en el mejor sofá que tenía. Se puso las gafas para leer. Dio un sorbo a su recién preparado café,
y con las manos temblando de la emoción comenzó a abrir el sobre. Las hojas estaban extendidas frente a él. Con una gran sonrisa comenzó a leer la carta. Apenas pasaron unos segundos y su rostro se puso serio. David continuaba leyendo. Un minuto después su semblante se puso colorado, y David seguía leyendo. De estar con el rostro colorado pasó a un color rojo vivo, para seguidamente ponerse de color morado. David continuaba leyendo y ahora su rostro estaba color negro. Fue de pronto que David falleció. Todos se preguntarán sobre la clase de noticias que recibió David de parte de su hermano Pedro. Seguramente eran malas, por no decir pésimas, las noticias que recibió. En Misterios del Armario nos movilizamos rápidamente para enviar a uno de nuestros corresponsales a investigar la extraña muerte de David. Después de una detallada y minuciosa investigación concluimos que David falleció de asfixia. Tal como lo oyen. David murió asfixiado, por falta de oxígeno, por no poder respirar. Contrario a lo que parece, la carta que envió Pedro estaba llena de buenas noticias. Lo que sucedió es que Pedro no había puesto ninguna coma ni ningún punto en su escrito, y por lo tanto su hermano David no pudo tomar aire al estar leyendo la carta. Esto nos indica la importancia de aprender bien la gramática y saber utilizar adecuadamente los puntos y comas. Ahora que conoce la verdad sobre la extraña muerte de David, es el mejor momento para suscribirse a nuestro canal, darnos un like y compartirlo con todas sus amistades y familiares para que estén enterados de este y muchos otros extraños casos que suceden en el hogar y la vida. Gracias.